En el marco de la Cena del Señor, les invito a abrir sus Biblias en Marcos, capítulo 14. Tenga su Biblia ahí, en Marcos 14. Y les voy a pedir algo más. En el marco de la Cena del Señor también, el Señor nos pide que estemos todos en paz, unos con otros, para celebrar como un cuerpo que somos, como iglesia local en Cristo, estemos en paz unos con otros. Una de las formas que la iglesia primitiva practicaba era el saludo, así que vamos a ponernos de pie, salude a su hermano, muéstrele un saludo de paz, de unidad. Y yo les saludo también en el nombre del Señor y les invito a volver a Marcos, capítulo 14. No podemos venir, sentarnos a la mesa teniendo asuntos sin arreglar, por eso saludamos, nos saludamos unos a otros, estamos en paz delante del Señor y unos con otros. Hace unas semanas atrás recolecté de familias de nuestra congregación, padres, para un ensayo del seminario, un ensayo de apologética, algunas preguntas que los niños hacen a sus padres. Y una de las preguntas llamó mi atención porque fue esta: ¿por qué no puedo comer el pancito de Jesús? La realidad es que es una excelente pregunta. Y yo añadiría otras preguntas que no solo son de niños, son grandes preguntas. ¿Quiénes pueden participar en la mesa del Señor? ¿Qué significa la mesa del Señor, la cena del Señor? Y en esta oportunidad quiero que meditemos, antes de participar de la cena del Señor, en Marcos 14, versículos 12 en adelante. Voy a hacer una lectura bíblica y luego hacemos una oración. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan
y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Dios, a quien hemos cantado, hemos involucrado nuestras voces, nuestros corazones, nuestras mentes, para cantar estas verdades, Señor, acerca de tu amor, de tu misericordia y compasión, de nuestro valor como creyentes, de nuestra esperanza, de la cruz. Y ahora, Señor, al venir a tu palabra, pedimos que nos hables como congregación y a cada persona en particular. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La cena del Señor, tal como su nombre lo indica, es del Señor, es decir, fue instituida por el Señor mismo. Su origen es el mismo Señor. Y lo hizo, esta institución fue antes de morir. Lo hizo antes de morir. Alguien puede pensar, pues claro, nadie hace nada después de morir. Bueno, pero este es un caso especial porque Él murió, sí, pero Él resucitó. Y este hecho hace que sea tan diferente esta celebración. No estamos pensando simplemente en un muerto. Estamos recordando su muerte, pero no estamos pensando en un muerto. Estamos pensando en alguien que venció la muerte, que volvió de la tumba, el único en realidad, que resucitó de los muertos para no volver a morir por su propio poder. Él lo hizo antes de morir. Después de morir les ordenó, por ejemplo, la Gran Comisión. Pero la cena del Señor, que tiene una importancia suprema para la iglesia, lo hizo antes de ir a la cruz. Y lo hace en el marco de la fiesta de la Pascua. Entonces, en todo este capítulo se mezcla la Pascua, la muerte de los corderos, la muerte del Señor Jesús. Observen, versículo 12, otra vez. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Obviamente ellos son judíos y esta es una fiesta infaltable, es una celebración espiritual, nacional, podríamos decir. Jesús toma los elementos de esta cena pascual, de esta celebración judía, y los transforma para la iglesia en lo que nosotros hoy celebramos, la celebración de la cena del Señor. Y permítanme guiarles en un sencillo bosquejo, antes de tomar la cena del Señor. Lo que el Señor hace es transformar elementos que extrae de la cena pascual en la celebración de la cena del Señor. En primer lugar, reemplazando su conmemoración. A partir de la Pascua, lo que hace el Señor es reemplazar la conmemoración. Y en segundo lugar, para la iglesia, ya proyectando lo que iba a ser la obra de Dios, reglamentando su conmemoración. Entonces, ese será sencillamente nuestro bosquejo. Reemplaza esta conmemoración y reglamenta para nosotros esta conmemoración. Como dice un comentarista, Jesús inaugura una nueva Pascua. Y eso es fundamental.
Jesús está inaugurando una nueva Pascua. Y hay una discusión sobre el momento mismo de esta cena. Yo no quiero aburrirlos con estos detalles, pero quiero que sepan que existe una discusión exactamente cuándo fue esta cena. Lo importante es que Jesús cambia el enfoque, y eso es lo que nosotros queremos prestar atención. En la Pascua los judíos recordaban una liberación, nosotros también. Los judíos recordaban la liberación de Egipto. Según la tradición, y esto no está en la Biblia, pero sí en las tradiciones, el hijo menor debía preguntar en el inicio de esta celebración lo siguiente: ¿qué tiene de especial esta noche, papá? ¿En qué se diferencia de todas las demás noches? Eso era tradición. El padre comenzaba esta celebración respondiendo, comenzando a relatar, a narrar la historia de la redención. ¿Cuál redención? La de Egipto. Salvación por la mano poderosa de Dios. Y toda la atención estaba en esta historia de salvación, de redención. Y el padre, cabeza de familia, comenzaba a hablar de Moisés, el vocero de Dios, pero toda la celebración, el centro de esta recordación era el sacrificio del cordero. Esa sangre que vertían los corderos debían ser usadas para pintar los marcos de las puertas. Creo que todos conocen la historia. Los marcos de los hogares, de las puertas de las casas de los judíos que estaban haciendo esto, que humanamente no tenía mucho sentido, pero había sido instituido por Dios. Y quiero que hagan el puente conectando nuestra celebración, que humanamente no tiene sentido lo que estamos por hacer ahora. Bueno, tampoco tenía sentido lo que ellos estaban haciendo en el sacrificio de ese cordero, en la sangre pintada en las puertas, en los dinteles de esos hogares. Esa noche pasaría el juicio de Dios por la tierra de Egipto. El ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto, inclusive por donde habitaban el pueblo de Israel. Pero en aquellos hogares donde estaba la sangre en las puertas, la muerte, el juicio de Dios pasaría de largo. Supongamos, aquí está la sangre en esta puerta, el ángel de la muerte venía desarrollando su actividad, matando a los primogénitos, pero cuando llegaba y observaba la sangre, pasaba por arriba. Bueno, esa es la palabra Pascua, pasar por arriba. Entonces, Jesús está tomando esta historia tan conocida y repetitiva cada año, está tomando esta celebración y haciendo algo totalmente diferente. Es decir, Jesús está saliendo del protocolo para iniciar algo nuevo. Jesús está reemplazando esta historia en base no a una liberación que pasó, sino a una liberación que vendría. Está anticipando la gran liberación. En base a esta liberación es que Dios establece un pacto. En la antigua liberación hubo un pacto, el antiguo pacto, y fue en un monte, el monte Sinaí. Ellos ahora, después de haber sido rescatados de Egipto por mano poderosa de Dios, llevados con poder, en ese monte Dios hace un pacto con el pueblo que Él mismo compró con sangre, podríamos decir. Ellos ahora son propiedad de Dios y Dios, como dueño absoluto de esta nación, hace un pacto con ellos, les da su palabra en ese monte, en el monte Sinaí. Ellos son propiedad de Dios y están ahora bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de la palabra de Dios. Pero Jesús ahora introduce algo nuevo, versículo 24. Les habla de otro pacto, un nuevo pacto, y les dijo:
Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Es decir, llegó un momento en la historia de la humanidad y estos hombres sencillos, ordinarios, están siendo protagonistas de lo que Dios estaba cambiando. Estaba cambiando la historia para siempre. Y les está hablando de un nuevo pacto y les está hablando de una sangre que no es la sangre de los corderos, es su propia sangre. Difícil de digerir, ¿no? Ya no es un cordero el que muere, ya no es una salvación física o de la esclavitud física de Egipto. Y ustedes seguramente han leído, me imagino casi todos han leído el libro de Hebreos que explica todo esto. Explica básicamente que lo que Jesús hizo básicamente es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía, se practicaba, pero simplemente era una sombra de lo que Jesús vendría a hacer. Y que al escribir el libro de Hebreos ya lo había realizado. En Marcos, donde estamos ahora, era en el futuro. Básicamente, lo que Jesús está diciendo es, voy a cumplir todo lo que se habló de mí en la antigüedad. El nuevo pacto, el libro de Hebreos, dice que el nuevo pacto es superior, infinitamente mejor al antiguo pacto. Bueno, llegó la hora. Cuando Cristo reemplaza el antiguo pacto por el nuevo pacto, está confirmando, no solo la Biblia, en el antiguo pacto, está confirmando la unidad de toda la Biblia. Esa unidad preciosa de todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento apuntaba a este momento. Es la conexión de toda la unidad de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo Testamento. Y en la Pascua los judíos, al finalizar, cantaban salmos. Esto también es tradición, que ustedes pueden tener acceso a esas tradiciones. Cantaban los salmos del 113 al 118 y algunos estudiosos dicen que cantaban el Salmo 136, que hemos escuchado hoy en la lectura bíblica. ¿Cuál es la frase que se repite y se enfatiza en todo el Salmo 136? Porque para siempre es su misericordia. Y el acto de mayor misericordia había llegado. En Jesucristo nosotros celebramos la misericordia del Señor. El Salvador vino. El versículo 26 dice, y después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. Así que probablemente cantaron el Salmo 118. Y una parte del Salmo 118 dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos. Llegó ese día que el Señor hizo. Ese es el día que los edificadores iban a desechar la piedra más importante de todas. Pero dice el Salmo, esta es obra de Dios. Este rechazo del Mesías, por eso Él introduce su propia muerte y su sangre, es obra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Parece una contradicción, ¿no? Que se esté hablando de la muerte y esté hablando de una celebración. Había comenzado el proceso de rechazo de Cristo para cuando ellos están celebrando la Pascua ya la hostilidad había llegado ya a su clímax. Ya el diablo había movilizado a Judas. Todo iba en la dirección planeada por Dios.
Había comenzado todo ese proceso de rechazo por parte del pueblo y llegaría hasta la crucifixión, versículo 22 de ese salmo, que probablemente ellos cantaron: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús en sociedad, podríamos decir, inaugura el ministerio del Señor Jesús, lo presenta así, Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los judíos llevaban sus corderos al templo, llevaban sus corderos, aquí es Dios trayendo a este mundo su Cordero, su Hijo. Su amado Hijo era su Cordero. No para cubrir el pecado del mundo, sino finalmente y definitivamente quitar el pecado del mundo. Es el Cordero Pascual de Dios. El Cordero debía ser desechado por su pueblo. Y Jesús conecta todas estas sombras proféticas del Antiguo Testamento consigo mismo. Obviamente que los discípulos que estaban siendo parte de ese gran cumplimiento no lo tenían muy en claro. Si uno continúa leyendo, Marcos dice una y otra vez, aún después de la resurrección y de los informes de resurrección, que no creían. Cristo une, reúne y cumple todo lo prometido por los profetas. Él es el Mesías. Y es nuestro Mesías que murió y que resucitó, cumpliendo así todo lo que las Escrituras decían de él. Así que Jesús está inaugurando una nueva Pascua, en un nuevo pacto, en su propia muerte, en el derramamiento de su propia sangre. Por eso Él es el Cordero de Dios. Cuando la muerte eterna llegue a los hombres, como en la Pascua, el ángel de la muerte, el juicio de Dios, llegue a todos los hombres, los que estén en Cristo, y solo los que estén en Cristo serán salvos. En su propia muerte, Jesucristo compró con su propia sangre nuestra salvación. Cuando la muerte pase por todos los hombres y el juicio de Dios llegue a todos los hombres, solo los que estén en Cristo experimentarán que no hay muerte, porque la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Por lo tanto, cuando dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua, lo que está diciendo es que el juicio que correspondía a nosotros pasará de largo. Pasará de largo, ¿por qué? Porque no pasó de largo en su primera venida. En su primera venida el juicio de Dios por nuestros pecados no pasó de largo a Cristo. Impactó sobre su humanidad. Dice Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cuando el juicio de Dios llegue a este mundo, los que estamos en Cristo seremos salvos de su ira. Pero los que no están en Cristo serán juzgados. Entonces la iglesia se reúne y recuerda esta salvación llevada a cabo por Cristo en soledad. Él solo lo hizo absolutamente todo y lo hizo perfectamente bien. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto, inmaculado de Dios que fue sacrificado por nosotros. Así que Jesús inaugura una nueva Pascua, un nuevo pacto. Jesús es nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7. Y Pablo dice, Jesús es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. Si ustedes me pueden acompañar en 1 Corintios 11,
Ustedes verán cómo Pablo conecta todo. Primera de Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ¿se dan cuenta? Se remite a la historia que acabamos de leer en Marcos. La noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, lo primero que hace Jesús, a partir de la Pascua, es reemplazar su conmemoración. No es algo que pasó para los discípulos, es algo que va a pasar. En nuestro caso es algo que pasó. Estamos conmemorando y Jesús reemplazó su conmemoración. Ya no estamos pensando en Egipto, en una liberación física. Estamos pensando en nuestra propia salvación, en nuestra propia liberación. No estamos pensando ya en un cordero, estamos pensando en Cristo Jesús. Cristo fue el cumplimiento de la muerte de una innumerable cantidad de corderos muertos, pero ellos no eran el Cordero de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de todas esas sombras proféticas. En primer lugar, Jesús reemplazó su conmemoración, pero en segundo lugar, reglamentó su conmemoración. Lo que está haciendo Jesús a partir de esa noche es que la iglesia, más adelante, ya no iba a celebrar la Pascua. Ya no iba a celebrar la Pascua, sino la Pascua sería reemplazada para la iglesia por la Cena del Señor. Entre paréntesis, por eso no entiendo este énfasis nuevo en muchos sectores de la iglesia evangélica queriendo celebrar fiestas judías. Es ir en contramano de la revelación bíblica. Y es ir hacia atrás cuando el propósito del Antiguo Testamento es apuntar a Cristo, es revelación progresiva en pos de la cruz y de Cristo. Celebrar fiestas judías es ir en contramano de esa progresión de la revelación de Dios. Dice 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor. Sabemos que Pablo no estuvo en esa noche, por eso en forma personal Jesús le enseñó a Pablo sobre la mesa y la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Es decir, no solo Pablo, los apóstoles, luego cuando los apóstoles no estuvieron, los pastores, los líderes, debían enseñar a la iglesia esto mismo y celebrar la cena del Señor en cada iglesia local. La cena del Señor se celebra en el contexto de la iglesia local. No tenemos nosotros autoridad para celebrar la cena del Señor en nuestros hogares, porque no es la Pascua. La Pascua sí se celebraba en los hogares, pero la cena del Señor se celebra en la casa de Dios, que en forma geográfica es una iglesia local. Jesús reglamenta la cena del Señor para su iglesia. Toma elementos que estaban usando en esa noche en la celebración pascual, no todos, deja de lado algunos, solo toma la copa y toma el pan para esta nueva Pascua y les da un nuevo significado. Tomó el pan y la copa a fin de conmemorar el sacrificio de sí mismo. Solo el pan y solo la copa, había más elementos. Y solo toma una copa, según la tradición había como 4 copas en esa Pascua y Jesús solo toma una.
tomó el pan y la copa a fin de conmemorar su propia muerte, la muerte que iba a experimentar en poco tiempo. Versículo 22, mientras comían, tomó pan y habiendo bendecido lo partió y se lo dio a ellos. Estamos en Marcos. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se lo dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Es decir, la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Estamos celebrando una nueva Pascua que tiene su cumplimiento en Cristo. La Pascua judía servía para recordar, ¿qué cosa? Que habían sido comprados por Dios allí en Egipto. Dios ahora era el Señor de su pueblo. Eran propiedad ya no de Faraón, eran propiedad de Dios. Dios los salvó con poder y ahora la Pascua es la celebración de esta nueva relación con Dios, una relación de pacto, pero ahora en el nuevo pacto es una relación muy especial. No era simplemente una memoria pasiva y festiva, era traer a la memoria una verdad central. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis de este sermón. La verdad central que debemos traer a nuestras vidas en esta noche y debe afectar toda nuestra manera de vivir, está conectado con la Pascua. Dice Éxodo 14, 24, y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. ¿Se dan cuenta? Cuando escuchan en la celebración lo que Dios hizo por ellos, la respuesta es, se postraron y adoraron. ¿Por qué? Porque esto implica, y es el énfasis, es recordarlo, el Señor nos compró con su sangre. ¿Para qué? Vivimos para adorarlo. Nos compró para ser su pueblo, nos compró para que le adoremos a Él. De eso se trata la cena del Señor. Es traer a nuestras vidas esta gran verdad. Somos el pueblo de Dios. Fuimos comprados por sangre. Por lo tanto, le glorificamos a Él. No vivimos ya para nosotros mismos. Y la idea es que si bien es una celebración de la comunidad de la iglesia, cada miembro que participa debe traer a su vida, a su memoria, esta gran verdad. ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Quién soy yo en este mundo? Mi identidad. ¿Quién soy yo en este mundo? Mi identidad está en estos símbolos. Cristo murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Yo ahora soy suyo. Él me compró para que yo le adore. Yo vivo para Él. Es lo que Pablo expresa en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cena del Señor nos mueve una y otra vez a recordar quién soy yo y para quién vivo. ¿Quién soy yo y para quién vivo? Todo lo que hacemos en la adoración nos remite a Cristo. Todo. Hemos cantado. Cristo es el centro de todo lo que cantamos. Las lecturas,
porque somos cristianos. Cristo es el centro. Y a Dios le agrada que sea así. Y el Espíritu promueve esta centralidad en Cristo. Y el gozo del Padre es que Cristo sea exaltado. Y el gozo del Hijo es que por medio de Él Dios sea exaltado. Pero en la cena del Señor, recordar que Él es nuestro Salvador. Esta memoria es una memoria que es no solo un gozo, sino que es un santo deber. No está librado solo a que lo deseamos hacer, sino que Dios le dio un marco de ordenanza. Debemos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos recordar como congregación quiénes somos y para quién vivimos. Eso es lo que comunica la mesa del Señor. El puritano Matthew Henry escribió lo siguiente, y cito: recuérdalo, considerando que nuestras mentes son traicioneras, esta ordenanza está designada para recordarnos de Cristo. Es decir, no solo todo lo que hacemos nos recuerda a Cristo, sino que como que Dios quiso darle el marco de ordenanza. Quiero que se tomen un momento como iglesia para recordar que nosotros fuimos esclavos. Todos nosotros fuimos esclavos. Y hoy somos libres. Aquí están los símbolos. El pan nos recuerda que Cristo murió por nosotros. La copa nos recuerda que Él derramó su sangre por nosotros. Y el énfasis de 1 Corintios 11 es ese: haced esto en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí. Esta semana, creo que por segunda vez, me emocioné con un video que está circulando por las redes. Es de una abuela con Alzheimer. Su hija le hace varias preguntas: ¿qué comió hoy? Si recuerda el nombre de sus hijos, si conoce a fulano, bueno, varias preguntas, y ella no recuerda nada, nada, y lo hace tomándolo bien, y se ríe. ¿Qué comiste hoy? Comida, dice, y se ríe, porque no recuerda nada. Pero finalmente le pregunta: ¿quién es Jesús? Ella automáticamente dice: Jesús es quien me salvó, lo amo, y me llevará a casa. Supongo que su hija es la que la entrevista, dice: increíble, increíble. No recuerda ni a sus hijos, pero cuando le pregunté de Jesús, se iluminó su cara, dice: Jesús, lo amo. Bendita memoria espiritual, hermanos. Bendita memoria espiritual. La cena es para que recordemos lo más importante y para que recordemos al más importante. El más importante aquí es Jesucristo. Es el más importante de todos. Y qué fácil lo perdemos de vista, ¿no? En esa expresión, mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Es muy especial esto, hermanos, porque esto es doctrina que no la podemos diluir. Jesús dice que es derramada por muchos. Él tenía en mente que Él iba a la cruz para comprar y asegurar un pueblo. No compró a todos, sino a muchos. Y el creyente que lee estos versículos se derrama en gratitud porque Él dice: de esos muchos que Él compró, yo estoy ahí. ¿Qué sentido tendría que Él murió por todos? No, Él murió por muchos. Él derramó su sangre efectivamente para salvar a un pueblo. Y el creyente dice: de esos muchos por los cuales Él derramó esa sangre, ni una gota fue en vano. Nada de su sangre fue en vano. Fue efectivamente para salvar a un pueblo. El creyente dice: de esos muchos estoy yo.
Apocalipsis 5:9 dice, cantaban un cántico nuevo. ¿Por qué dice un cántico nuevo? ¿De dónde sale eso? De la Pascua, de la liberación de Moisés. Cuando ellos fueron liberados, cantaron al Señor. Pero en Apocalipsis habla de un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No dice compraste a todas las tribus, a todas las... No, dice compraste gente de toda tribu. Es la sangre que Él derramó por muchos. El creyente canta y afirma, Cristo me compró con su sangre. Por esa razón estoy aquí adorando. Por eso adoro en la mesa del Señor, con tanta gente diversa, ¿no? Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y por esa razón Jesús en Marcos, observen, 14:25 dice, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. Jesús está anticipando lo que Apocalipsis anticipa para nosotros. Cuando todo su pueblo se reúna para tener comunión íntima en un reino sin fin, eterno. Llegará ese día que Jesús compartirá nuevamente una comunión que es expresada en la Santa Cena, pero que declara una comunión eterna. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. Que lo beba nuevo, esa expresión puede significar cuando nuevamente nos reunamos en el reino de Dios. Entonces Jesús está anticipando que ese día llegará. Que reúna a todo su pueblo. Por lo tanto, la cena del Señor tiene esta expectativa, hermanos, y esta esperanza. Observen ahora lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. No está añadiéndole nada nuevo, está desarrollando exactamente lo que Jesús enseñó esa noche. Esa noche les dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta en el reino de Dios. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Nosotros estamos esperando ese día. Y mientras tanto celebramos la cena del Señor hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, se van a añadir todos los que Él compró con su sangre. Por eso será una celebración muy especial. No faltará uno de todos por los cuales Cristo murió en la cruz. Créanme, nadie por los cuales Cristo murió en la cruz estará en el infierno. Porque eso sería sangre en vano. Todos los que Cristo compró en la cruz estarán en el reino eterno de Dios. Y eso hace especial este momento. Celebramos su muerte hasta que Él venga. Por lo tanto, en la cena del Señor, el Evangelio es traído a nuestras vidas por estos símbolos que deberían afectar de forma completa mi vida. ¿Por qué? Porque debe afectar mi identidad, mi valor personal, todo mi ser, mi pasado, yo fui esclavo, mi presente, ya no soy esclavo, soy de Cristo, y mi futuro, hasta que Él venga. Soy ciudadano del reino. Todo mi ser, lo que soy, lo que fui, lo que seré, todo está envuelto en estos símbolos. Memoria santa, la de la abuelita. Esta es una memoria santa. La cena me recuerda quién era yo, un esclavo del pecado. ¿Quién soy yo ahora? Un esclavo, pero comprado por Cristo. ¿Para quién vivo? Para servir a Dios.
¿Y dónde voy? Al reino eterno de Dios. Amén. Yo voy a invitar a los diáconos que pasen, por favor, y a los colaboradores, ujieres. Ellos nos van a ayudar a servir la cena del Señor. Mientras ellos pasan y comienzan a repartir el pan y la copa, usted ore al Señor y medite en estas cosas. ¿Está bien? Usted medite en estas cosas, pídale al Señor que estas cosas afecten ahora mientras estamos celebrando la cena del Señor juntos. Pueden pasar, hermanos, comenzar a repartir. Pídale al Señor poder traer esta memoria santa a su alma. Ore al Señor, dígale: Señor, yo quiero que mi alma se nutra de la cena del Señor. No es simplemente algo intelectual, hermano. No es simplemente una memoria de la mente, no. Es todo mi ser involucrado. Es una santa memoria. Dice Jesús: haced memoria de mí. Es traer al Señor que nos rescató a este momento, a esta celebración juntos. Por lo tanto, oramos mientras usted recibe los símbolos. Ore al Señor, adore al Señor. Y en un momento más vamos a dar gracias por el pan. Y vamos todos juntos, todos a la misma vez, vamos a comer el pan y luego vamos a orar y tomar la copa.